días. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora de la carrera de maestría en gerencia pública. En este momento vamos a trabajar los tiempos verbales y el equipo que lo va a integrar está integrado por Barrientos César, Carvajal Clarisa, Jiménez Isis, Gómez Isabel, Glaterol Jonathan y quienes habla Elizabeth Enrique. Vamos a trabajar tiempos verbales, en este caso presente simple. El presente simple se utiliza para acciones cotidianas y habituales. También se utiliza para describir acciones restringidas a un ámbito temporal. Por ejemplo, cuando se está narrando un juego de fútbol que tiene un tiempo y un espacio determinado. Cuando usted, por ejemplo, está en un aeropuerto, que está viendo cómo el horario de llegada y entrada, de salida, en este caso sería para hablar de acontecimientos oficiales organizados con horarios y programas, ¿verdad? El presente simple se construye con el auxiliar do, ¿verdad? Para la primera y segunda persona del auxiliar y para las primera y segunda persona del plural. Para la tercera persona se construye con el auxiliar das. En este ejemplo, the musical adductive present is referred to the camera for discussion and approval no later than November. Esta es una oración afirmativa. Para hacer la pregunta, utilizamos, ahí está claro, el auxiliar das. That's the musical adductive present, se elimina la S, is referred to the camera for discussion and approval no later than November. Y como pueden observar, la misma oración se le coloca en forma negativa el adverbio not, ¿verdad? Doesn't, present. Y ahí concluimos, ¿verdad? Con una oración negativa. Segundo tiempo, pasado simple. El pasado simple expresa una distancia en relación al momento presente, es decir, un hecho ya transcurrido. En el pasado simple utilizamos los verbos regulares que tienen la terminación ed. Para ejemplificar utilizamos answer en presente y answer en pasado simple. El siguiente ejemplo nos refleja lo siguiente: The manager answered a voice mail. El verbo está en pasado, por lo tanto la oración está en pasado. Es un verbo irregular, un verbo regular. El verbo irregular lo tenemos en presente, que es by, y en pasado simple es bow. ¿Cuál es la diferencia? Que el verbo irregular tiene una característica particular, mientras que el verbo regular termina en ed. Cuando decimos the letter about a computer, esta oración está en pasado simple. Cuando utilizamos el verbo to be, los pronombres van acompañados con el verbo was en pasado y las we, you and they van acompañados con were. Para preguntar y responder tenemos la siguiente estructura. Cuando utilizamos el were va siempre de principio en la oración. Luego viene el pronombre y lo sigue el complemento. Aquí, por ejemplo, tenemos were we in her office the last week. Para responder, la respuesta afirmativa utiliza el pronombre y el verbo. Y la respuesta afirmativa larga utiliza el pronombre, el verbo más el complemento. Cuando estamos negando, utilizando el verbo were, lo utilizamos con la partícula de negación not. Aquí está simplificada. Not we weren't, cuando es una respuesta corta, y no we weren't in her office, cuando es una negación larga. Cuando utilizamos el auxiliar did, ¿verdad? El did por sí solo no tiene ninguna traducción. Comenzamos la pregunta con el auxiliar did, que también nos va a indicar que el contexto o el escrito está en pasado simple. Did the administrator make adjustment the web?
como podemos observar, en la pregunta el verbo está en presente simple y lo acompaña el auxiliar did. Para responder afirmativamente, el verbo cambia, tenemos el pronombre, el verbo en pasado y el complemento. Y para la respuesta afirmativa corta tenemos he did. Cuando negamos, utilizamos el pronombre más el auxiliar contraído, didn't, may, el verbo se mantiene en presente y luego el complemento. Y para la negativa corta, contestamos con no, he didn't, es decir, contraído. Presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo verbal en el idioma inglés que menciona hechos ocurridos en momentos específicos en el pasado, pero que siguen sucediendo en el presente. Para formar el tiempo verbal presente perfecto se coloca la partícula o el auxiliar have o has dependiendo del sujeto, y el verbo principal debe estar en participio. Los verbos regulares se forman, se le coloca el participio con la terminación ed, example, working. El verbo regular, o sea, los ejemplos son play, working, watch. Para formar oraciones afirmativas en presente perfecto, se coloca primero el sujeto, luego el auxiliar have o has, el verbo en participio y el complemento. For example, I have working for 23 years in different government offices. Las oraciones interrogativas en el presente perfecto se forman colocando primero el auxiliar has o have, el sujeto, el participio del verbo principal y el complemento con el signo de interrogación. For example, has she studied a master in public management. Las oraciones negativas en presente perfecto se colocan con la contracción del verbo o con la partícula no. Formamos la oración colocando primero el sujeto, luego el verbo con contracción, el verbo en participio y el complemento. For example, we haven't studied the 4th last year in Master in Public Management. O también, I have not working for government offices. Los verbos irregulares son aquellos que no siguen ninguna regla, pero también se pueden formar oraciones en presente perfecto con verbos irregulares, tal como es el ejemplo. Por ejemplo, I have gone a class. She has gone a class. El pasado perfecto es un tiempo verbal que se utiliza para describir una acción que está detrás de un evento en un pasado simple. Acá tenemos la línea de tiempo, ¿verdad? Donde tenemos el futuro, el presente, el pasado y ubicamos el pasado perfecto antes del pasado. En esta oportunidad trabajaremos con el have, que es un verbo en su tiempo. Acá tenemos, como todo verbo, tiene una trayectoria. En el presente trabajaremos con work y en el pasado se escribe de la siguiente manera: que working, y en el pasado participio working, ¿sí? Uno de los ejemplos es el siguiente: have, el here, working here before. Tenemos la parte, la estructura del pronombre it have más el verbo participio y el complemento. La manera afirmativa sería la siguiente: He had working here before y he had not working here before. La parte de respuesta más tajante y seca o más corta es yes, he has had, y not, he had not. ¿Te pareció? Futuro simple. Es el tiempo verbal que usamos para referirnos a acciones que sucederán más adelante. Se usa para hacer previsiones, prometer, ofrecimientos y advertencias.
Para representarlo es muy sencillo. Vamos a hacer uso del verbo auxiliar will. El will no tiene ningún significado cuando se traduce al castellano. Sin embargo, le va a dar el significado al verbo para relacionarnos al futuro. Como estructura se tiene la siguiente: sujeto más el will más el verbo más el complemento. Podemos hacer oraciones afirmativas de esta manera, como lo acabamos de notar en esta siguiente oración. You will pass English in Public Management. She will study the Mastery in Public Management. En oraciones negativas va a ser igual a la explicación anterior, lo único que se va a cambiar el will por el won't. Sujeto más el won't más el verbo más el complemento. Como ejemplo tenemos el siguiente: You will not pass English in Public Management. She will not study in Public Management. Hay una serie de adverbios muy comunes que se usan en el futuro, que son los siguientes: el clash, with, month, year, Sunday. Como ejemplo tenemos I will see you tomorrow. En periodo de tiempo, como el siguiente: in 2 weeks. Futuro simple con el verbo shall. Es un verbo modal utilizado normalmente para pedir opinión sobre algo. Se utiliza únicamente con los pronombres personales I y we. El verbo modal shall en muchos casos se utiliza para indicar el futuro como el will. Aquí tenemos un ejemplo: I shall go to English class as the Master of Public Management tomorrow.